política no tiene palabra. Hoy estás arriba y mañana estás abajo. La forma energética que según iba a bajar los precios. Ya nos la dejaron caer y hasta el fondo. Bueno, pues eso que usted vio en pantalla fue la puesta en escena Encabronados. Esta puesta en escena por la compañía teatral Telón de Boca. Tenemos el gusto de recibir en el estudio de 21 Noticias a Lenin Calderón. Él es adaptador escénico. Lenin, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de decirle a la gente que venga a acompañarnos al teatro. Esperemos que así sea, Lenin. Encabronados, ¿de qué trata? Es una adaptación de un texto del periodista Julio Hernández Astillero. Pues mira, Julio Hernández escribió este libro con ese título. En 2017 salió a la venta. Habla un poquito de lo que es México y el clima político en aquellos años. Todavía el régimen de Enrique Peña Nieto, el escándalo de la Casa Blanca, el escándalo de cuando lo invitó a Los Pinos, cuando todavía ni siquiera era candidato oficial Donald Trump. Entonces Julio hace, como acostumbra, una crónica, digamos, con datos duros, con fechas, con nombres de todos los escándalos que acompañaron pues la presidencia de Enrique Peña Nieto, pero también antecedentes como Calderón, algunas cosas de Fox, y nos va narrando qué está pasando en el acontecer político de esos años. En esa crónica va insertando pequeñas viñetas de personajes representativos, digamos, no solamente de nuestra vida política, sino también de nuestra cultura mexicana. Del momento coyuntural. Exactamente, de lo que estamos viviendo. Entonces de pronto aparece una ficha de una mesera que trabaja en Santa Fe, pero vive en el Estado de México, todo lo que tiene que pasar en el transporte público, con las propinas, atender a la gente. Lo mismo que una ficha de un limpiaparabrisas que se queja de las condiciones y decide mejor meterse al narco, un policía federal que lo pasan a la Guardia Nacional y los cambios que está experimentando. Entonces, son varias, bueno, en el libro vienen alrededor de 30 fichas de este tipo, intercaladas con la crónica de lo que está sucediendo en nuestra vida nacional. Lo que decidió nuestra maestra Marta Luna y nuestra productora Miriam Calderón, le echaron un ojo al libro. Nosotros como compañía Telón de Boca siempre andamos buscando libros, literatura que pueda llevarse a las escenas. Hemos hecho ya otros proyectos con textos de Bram Stoker, de Edgar Allan Poe, de Juan José Arriola, y entonces dijeron, nos gusta, tiene un contenido muy político, pero vamos a abordarlo porque queremos hablar de esto. Creemos que como creadores necesitamos de pronto también hablar de las cosas que están sucediéndonos como sociedad. Oye, Lenin, ¿y qué tan fácil es llevar pues a la puesta en escena, a la representación artística, un texto como este en donde pues hay tintes políticos, económicos y sociales de diferentes opiniones? Pues mira, inicialmente esa fue la característica que decidió o que convenció tanto a nuestra directora como a nuestra productora que el libro tenía un potencial dramático. Estas pequeñas viñetas son como monólogos que si tú los ves fácilmente te los imaginas en un escenario. Un personaje ya está hecho, digamos, un 80% ya estaba creado por Julio. Entonces lo único que hicimos fue seleccionar ciertas viñetas, ciertos personajes que representaran ciertas problemáticas de la sociedad mexicana y los hilamos con un personaje que creamos nosotros, que es un cholo, que también es un personaje que tiene todo un contexto cultural muy importante en nuestra sociedad y también se genera también por una problemática de nuestro país muy particular. Oye, ¿y qué pasa al abordarse temas políticos? Nosotros presentamos a través de nuestros espacios noticiosos, pues cómo se mueve de manera cotidiana el mundo económico, el mundo político y el mundo social. ¿Ustedes lo van adaptando en cada función o cómo fluye? Pues mira, para empezar, lo que tratamos de hacer, como regularmente la información que está surgiendo en nuestro país es información lamentable, es información de escándalo, es información que a todos nos preocupa, decidimos de pronto tocarla en tono de farsa, en tono de comedia del arte, en tono de sátira y obviamente también de pronto abordarlo como se merece, como una tragedia, porque de pronto es lo que estamos viviendo. Entonces, la intención es hacer que el público entre en una especie de carrusel, digamos, de emociones. Entonces, de pronto se ríen, de pronto se indignan, de pronto se encabronan. ¿Se quedan con alguna reflexión? Siempre, la gente siempre sale a veces riéndose, a veces preocupada por lo que está pasando, a veces encabronada, y lo que siempre, los comentarios que a mí me han hecho, siempre son, como nos atañe cosas, o sea, es una problemática social, pero
pero nos preocupa personalmente. Claro. Entonces también nos afecta personalmente. Entonces siempre salen como con la idea de qué podemos Claro, hacer. esto a mí me chocó, esto que escuché se me chocó, ¿qué lo viví podemos y hacer? cómo puedo enfrentarlo. Exactamente, ¿no? ese es finalmente como la premisa de toda la puesta en escena. Cuéntanos, se presentan en el Foro El Vicio, ¿qué días? Y solamente quedan poquitas funciones. Si nos permites, traemos unos pases, cortesías Claro. para tu público que nos Claro. escribe y no se pierdan Encabronados, esta puesta en escena que ya nada más está los 4 siguientes martes a las 21:30 horas. A las primeras 5 personas que nos escriban al correo telondevocaestudio@gmail.com vamos a regalarles 5 pases dobles y vamos a regalar también 10 pases 2 por 1. Las Ok, primeras 15 perfecto. personas que escriban entonces a telondevocaestudio@gmail.com. Muchísimas gracias y mucho éxito en las próximas Ay, muchísimas 4 funciones, gracias. que se alargue otra temporada más. Esperemos que sí. Muchas gracias por Así este será. espacio. Gracias a ustedes por Hasta acompañarnos. Muy buenos días. Nosotros continuamos con más información. No se vayan.